Esto me pasó cuando tenía unos 9 años, y hasta hoy es uno de los recuerdos más extraños que tengo. No es un recuerdo que esté todo el tiempo en la superficie. Se queda guardado en algún lugar del fondo, y de vez en cuando, algo pequeño lo trae de vuelta. El olor a pasto mojado, el ruido de una cerca de madera crujiendo, una sombra en el lugar equivocado. Crecí en una casa sencilla, en un barrio tranquilo de esos, donde todo el mundo conoce a los vecinos por su nombre, y las calles se quedan desiertas después de las 10 de la noche. En esa época yo estaba obsesionado con acampar. Veía todos esos programas de supervivencia en la tele. Practicaba nudos con cordel en mi cuarto. Les pedí a mis papás que me llevaran a acampar cada semana. Como nunca habíamos tenido esa costumbre, mi papá tuvo la idea de armar una casita de campaña en el patio un viernes por la noche, para que yo tuviera la experiencia sin tener que ir a ningún lado. Para mí, con 9 años, eso era enorme. Era lo más cercano a una aventura de verdad que había tenido en mi vida. Nuestro patio no era grande, pero tenía espacio. Un pedazo de pasto medio disparejo, un limonero en la esquina izquierda con esas raíces que levantaban un poco la tierra debajo, y una cerca de madera vieja que nos separaba del terreno baldío del vecino. Ese terreno nunca había sido construido. Entonces era solo monte bajo y tierra, con un árbol torcido del otro lado de la cerca que a veces tiraba ramas secas a nuestro patio. De día todo eso era solo el patio. De noche era otra cosa, pero yo todavía no lo sabía. Mi papá armó la casita de campaña conmigo al final de la tarde, y recuerdo haber estado emocionadísimo ayudando a estirar las varillas y clavar las estacas en la tierra con un martillo de madera que él me dejó usar. Después de cenar, mis papás se quedaron un rato en el patio conmigo. Mi mamá en una silla de plástico y mi papá recargado en la pared del fondo, revisando el celular, mientras yo ya estaba adentro de la casita, probando el saco de dormir y fingiendo que estaba en un campamento de verdad. Alrededor de las 10:30 se despidieron, me pidieron que gritara si necesitaba algo y se metieron a la casa. Escuché la puerta trasera cerrarse, el clic del pestillo y luego la luz del porche apagarse. El patio se puso mucho más oscuro de golpe, pero yo estaba bien, estaba animado. Tenía 9 años y estaba durmiendo solo en el patio por primera vez en mi vida, y eso se sentía exactamente como la aventura que había pedido. Al principio no podía dormir, no por miedo, sino porque todo era diferente a mi cuarto. El saco de dormir hacía un ruido de plástico cada vez que me movía, el suelo estaba duro debajo del colchonete delgado, y había ese olor específico a pasto húmedo que entraba por las rendijas de la casita. También estaba escuchando cosas a las que nunca les prestaba atención cuando estaba adentro de la casa. Un perro ladrando lejos, el viento pasando por el limonero y haciendo que las hojas se rozaran entre sí, un coche pasando despacio por la calle de atrás. Me quedé un rato mirando el techo de la casita, viendo las sombras de las ramas del limonero moviéndose por la luz de la calle que entraba por encima de la cerca. Era casi bonito. Recuerdo haber pensado que acampar de verdad debía ser así, solo que con más estrellas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que empecé a quedarme dormido de verdad. Sé que estaba durmiendo cuando me desperté. No fue un ruido fuerte lo que me despertó. Fue más esa sensación de cuando algo cambia en el ambiente y tu cuerpo lo percibe antes que tú. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo de la casita unos segundos sin entender por qué había despertado. El patio estaba callado. La sombra de las ramas seguía moviéndose allá arriba. Estaba a punto de voltearme de lado e intentar dormir de nuevo cuando escuché pasos en el pasto, lentos,
muy lentos. No era el tipo de sonido que hace un animal. Era diferente, más pesado, más espaciado. Era la manera en que una persona camina cuando está intentando no hacer ruido. Una pisada, pausa, otra pisada. Me quedé completamente inmóvil dentro del saco de dormir, aguantando la respiración sin haber decidido hacerlo, solo escuchando. Los pasos venían de algún lugar cerca de la cerca, del lado del terreno baldío, y se estaban acercando a la casita. Mi primera idea fue que era mi papá, que se había despertado y había venido a ver si yo estaba bien. Me quedé esperando escucharlo llamarme por mi nombre, o toser, o hacer cualquier ruido de adulto que uno reconoce. Pero nada de eso llegó, solo los pasos, lentos, cuidadosos, uno a la vez, cruzando el pasto del patio. Se fueron acercando más. Cuando se detuvieron, supe exactamente dónde estaba la persona. Del lado derecho de la casita, a menos de 1 metro de la tela. Podía escuchar la presión suave del pasto siendo aplastado justo del otro lado. El tipo de sonido que solo escuchas cuando hay silencio absoluto y estás prestando atención a todo. Y fue entonces que vi la sombra. El techo de la casita tenía ese patrón de sombras de las ramas del limonero al que ya me había acostumbrado. Pero ahora había una sombra diferente en la pared lateral. Una mancha oscura, grande, que bloqueaba parte de la luz de la calle que entraba por la tela. La silueta de alguien parado afuera. Tenía 9 años y no tenía vocabulario para nombrar lo que sentí en ese momento. Lo que sé es que mi cuerpo entendió algo antes que mi cabeza, y eso era mucho más aterrador que cualquier pensamiento que pudiera haber formado. Porque no fue un susto. El susto es rápido. Pasa. Esto era una cosa que se quedaba, que crecía, que iba llenando cada parte de mí mientras yo seguía acostado mirando esa sombra en la tela. La persona no se movía. Me quedé esperando que me llamara por mi nombre, que golpeara la casita, que hiciera cualquier cosa. Pero solo estaba ahí, quieta. La sombra en la tela no se movía, lo que significaba que ella tampoco. Y mientras más tiempo pasaba sin que nada ocurriera, peor se ponía todo. Con una amenaza que actúa, uno sabe qué esperar. Con una que no actúa, uno se queda solo con todo lo que podría pasar. Empecé a pensar de una manera muy específica de niño de 9 años. Ese tipo de negociación interna que uno hace cuando quiere mucho que una explicación sea verdad. Era mi papá. Tenía que ser. Se le había olvidado algo afuera, o tenía calor y salió a tomar aire, o estaba revisando que la casita estuviera bien asegurada. Era mi papá, y ahorita iba a decir mi nombre. Me quedé esperando esa voz familiar que no llegaba. El patio seguía callado. La sombra seguía quieta. La tela de la casita era delgada, de nylon, del tipo en que puedes ver la forma de las cosas desde afuera cuando hay luz detrás. Eso me dio una sensación que hasta hoy no sé describir bien. La percepción de que si yo podía ver la silueta desde adentro, entonces quien estaba afuera también podía ver la mía desde adentro. Que esa persona sabía exactamente dónde estaba yo, la forma de mi cuerpo acostado en el saco de dormir, la dirección hacia la que estaba vuelto mi cara. Intenté quedarme lo más inmóvil posible, como si dejar de moverme pudiera hacerme algo más pequeño, menos visible. No sé cuánto tiempo se quedó ahí la persona. Cuando eres niño y tienes miedo, el tiempo funciona de una manera diferente. Deja de ser una secuencia y se vuelve solo una cosa grande y pesada encima de ti. Pudo haber sido 1 minuto. Pareció mucho más. Fue entonces que escuché un sonido pequeñísimo. El peso desplazándose de un pie al otro en el pasto. Un ajuste, como cuando alguien lleva demasiado tiempo parado en un lugar y cambia de posición. Y junto con ese sonido, la tela de la pared de la casita se movió. Casi nada.
Una presión levísima, rápida, como cuando algo pasa muy cerca sin tocar. Pero fue suficiente para que yo entendiera que estaba literalmente recargada ahí. Que del otro lado de la tela había una persona, a unos centímetros de mí, y que si quería era solo jalar el cierre. No me moví, no grité, no pude hacer ninguna de esas cosas. Me quedé mirando el suelo de la casita, el colchonete delgado, la tela verde oscuro, una hormiga que estaba cruzando cerca de mi saco de dormir, y fui respirando lo más despacio que podía, intentando no existir. Después de unos segundos más, escuché un paso, solo uno, lento, alejándose un poco de la pared de la casita, luego otro. La persona estaba caminando hacia la cerca, todavía despacio, todavía con ese cuidado de quien no quiere ser escuchado. Seguí sin moverme porque cualquier movimiento todavía parecía la peor idea posible. Fue entonces cuando se encendió la luz de la cocina. El resplandor cruzó el patio entero de golpe, cambiando completamente las sombras dentro de la casita, y escuché la puerta trasera abrirse y la voz de mi papá llamándome por mi nombre. No sé si yo había gritado dormido o si él había escuchado algo. Nunca pregunté después. Pero lo que pasó cuando se encendió la luz todavía lo recuerdo con una claridad que no tengo en casi ningún otro recuerdo de esa época. Los pasos cambiaron. Completamente. Ese ritmo lento, cuidadoso, calculado desapareció en una fracción de segundo, reemplazado por pasos rápidos cruzando el pasto hacia la cerca. Ya no era alguien intentando no ser escuchado. Era alguien yéndose deprisa. Escuché el ruido de la madera vieja de la cerca crujiendo con el peso de alguien pasando por encima. Ese chasquido específico que yo conocía porque a veces saltaba la cerca para ir a buscar el balón al terreno del vecino. Y después de eso, silencio. Mi papá llegó a la casita unos segundos después y abrió el cierre. Recuerdo la luz de la linterna en mi cara y su expresión intentando evaluar si aquello era cosa de niño asustado o algo que necesitaba atención. Cuando dije que había alguien en el patio, se quedó callado un segundo. Luego miró alrededor. Mi mamá salió poco después, en chanclas, todavía con cara de sueño. Mi papá fue hasta la cerca con la linterna, estuvo examinando el terreno baldío del vecino. Caminó por el pasto mirando el suelo. Yo escuchaba sus pasos afuera mientras mi mamá se quedó sentada en la entrada de la casita sin decir mucho. No encontró a nadie. Al llevarme adentro dijeron que probablemente era alguien atajeando por el terreno baldío del vecino y que yo debía haberme despertado justo en ese momento. Mi mamá dijo que a veces los adolescentes del barrio usaban ese terreno para fumar escondidos de sus papás. Yo no dije nada. Tenía 9 años y no sabía argumentar, pero sabía que eso no encajaba. Una persona atajeando un terreno no se detiene al lado de una casita de campaña durante demasiado tiempo y sale corriendo cuando se enciende una luz. Eso no es alguien que está cruzando. Eso es alguien que estaba haciendo otra cosa. Dormí en mi cuarto esa noche. La casita se quedó armada en el patio hasta el día siguiente, cuando mi papá la desarmó sin hacer ningún comentario sobre el asunto. Hoy, con la distancia de adulto, lo que más me perturba no es lo que pasó en sí. Es la estructura de todo aquello. La lentitud de los pasos acercándose. La pausa larga al lado de la casita, sin acción, sin palabras, sin nada. Y luego la prisa inmediata cuando se encendió la luz. Como si la persona supiera exactamente lo que esa luz significaba y cuánto tiempo le quedaba antes de que alguien saliera. Eso no es el comportamiento de alguien que pasaba por casualidad. Es el comportamiento de alguien que estaba esperando algo, midiendo algo, calculando algo. A veces todavía pienso en lo que hubiera pasado
Si mi papá no hubiera abierto esa puerta, si la luz de la cocina no se hubiera encendido, ¿cuánto tiempo se hubiera quedado esa persona parada ahí afuera, escuchando mi respiración a través de la tela delgada de la casita, antes de decidir que ya había esperado suficiente?